Gloria a Dios. Bendito sea el que habla hoy en medio de nosotros. Hoy nos desconectamos de nosotros mismos para conectarnos al Espíritu Santo. Creemos que Él instruye nuestra vida hoy y creemos que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Él quiere interactuar. Permítale ahí en su corazón que Él fluya a través de tu vida. Es necesario desconectarnos de nosotros mismos para conectarnos en su presencia. Conectarnos al Espíritu Santo es dejar que Él fluya. Que en el fluir del Espíritu Santo nosotros tengamos entendimiento y podamos ser edificados, ministrados por el poder de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Hoy hablaremos del tema Caín y Abel. Este es un estudio bíblico donde creemos que el Espíritu del Señor ministra nuestra vida. Es necesario dejar que el Espíritu fluya en nosotros, que nos desconectemos, que nos aquietemos y que demos gracias ahí al Señor Jesús. Decir, Señor Jesús, gracias por todo. Gracias por estar aquí, porque Él está en medio de nosotros. Yo no sé de qué país hoy te conectas con la palabra de Dios. En donde quiera que tú estés, ahí está la presencia del Señor. Él está en medio de nosotros, está en el centro de tu hogar, de tu familia. Él quiere operar en tu vida. Deja que Él fluya a través del Espíritu Santo. Hoy Dios habla a cada corazón. Y si tú necesitas oír la voz de Dios, dile, Señor, envía palabra de ciencia. Y Dios hablará. Dios instruirá a todos aquellos que esperan en Él. Él es bueno. Hemos aprendido a vivir en su presencia. Hemos aprendido a interiorizarnos en el Espíritu Santo. Buscarlo ahí en el interior. Cuando buscamos con pasión su presencia, entonces Él libera su poder, libera su compasión, su misericordia, toda la llenura del poder del fuego que arde como la zarza dentro de nosotros. Hoy es un día especial. Es un día que hizo Jehová para reunirnos como iglesia, una iglesia santa, ataviada para su esposo, una iglesia sin mancha y sin fronteras, una iglesia que ministra el Espíritu Santo. No ministramos nosotros, porque me he desconectado del mundo para conectarme a la ministración del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor nos enseña, nos instruye y Él pone las palabras en nuestra boca que debemos hoy decir. Yo no me preocupo por el qué voy a decir, porque conozco quién me instruye, conozco quién está en medio de nosotros. Es por esto que vengo en el Espíritu, vengo en gozo, vengo en paz, vengo en armonía. Y quiero que tú llenes tu corazón de armonía, de paz, de gozo. Permítale al Espíritu Santo que libere su poder en tu vida, para que tú vivas en el gozo, la alegría de su unción, porque es la unción que Él libera. Cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, dentro de nosotros, Él libera libertad, paz, gozo, armonía. Te ves hermoso, bella. Nosotros necesitamos sentirnos hijos de Dios. Pero ¿cómo es un hijo de Dios, profeta? Un hijo de Dios es alegre, confiado, se regocija en su presencia, espera en Él, confía en Él y habla con Él. Pide su dirección, su instrucción. Pide que gobierne su casa, su vida, su ministerio, porque todos tenemos ministerio. Dios ha entregado a vosotros una esposa,
o un esposo e hijos. Ese es tu ministerio. No podemos ministrar fuera de nuestra casa cuando no ministramos dentro. Nuestro primer ministerio es dar testimonio, que nos sujetamos una vez a la vez a la presencia, a dar testimonio, a ser testigos en todo lugar, a vivir regocijados en la presencia del Señor. El Espíritu del Señor, que hoy está dentro de mí, que fluye poderosamente. Hoy el Espíritu quiere ministrar tu vida. No endurezcáis vuestro corazón, ni tengan miedo de oír la voz de Dios. Porque es la voz de Dios, no es mi voz, es el Espíritu de Dios que habla a través de mi boca. Y dice la palabra, Caín y Abel, hoy conoceremos que no todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Hoy desde la raíz de la historia de nuestros antepasados, pero que está vigente porque es la palabra de Dios, conoceremos que el mundo está en controversia. Y no porque vemos el mundo en esta controversia decimos todos son malos, no, pero también todos son buenos. Caín es la raíz del mal, pero Abel es la semilla del bien. Y yo no sé cuántos se identifican hoy con Abel o con Caín. Pero como tan cierto que vive Jehová, Dios de Israel, que Él conoce tus obras, Él conoce tu corazón, Él conoce dónde te has metido en esta semana, Él conoce aún ese 5 y 10% que tenemos bajo la manga y que no hemos entregado al Señor. El cautiverio que está ahí en reserva. Pero es necesario que abramos nuestro entendimiento para que entonces el Espíritu del Señor fluya a través de su palabra. Que nosotros seamos ministrados, no por palabras de hombres, sino por la elocuencia del Espíritu Santo. Es Él el que pesa en nosotros. En verdad que Él lo hizo todo. El Señor Jesucristo vino para repetir, para conocer desde el principio, porque el Señor Jesucristo dijo, por vuestra dureza de vuestro corazón, Moisés dio carta de divorcio, pero no era desde el principio así, dijo el Señor Jesucristo. Esto fue por la malvada historia que tenían en el machismo, en el corazón de aquellos hombres de aquel tiempo. Pero esto no era desde el principio, dijo el Señor Jesucristo. Era por la dureza del machismo que se manejaba en aquellos tiempos, duros momentos. Pero nosotros que le permitimos al Espíritu Santo y que ya no estamos bajo el sacrificio de sangre de machos cabríos, sino de la sangre del Cordero, nosotros sabemos tomar nuestra posición en la condición de la misericordia y la compasión. Hoy tratamos a nuestras esposas, esposos, de una manera especial, como Dios nos trata, como Dios trata con nosotros. Nosotros tratamos con la iglesia de Cristo. Dice la palabra en el capítulo 4, dejó el pastor Jacob. En el anterior estudio vamos al capítulo 4 del libro de Génesis. Abran vuestras Biblias, tomen apuntes, porque es necesario que los buenos discípulos traigan agenda, traigan sus Biblias para que puedan tomar apuntes. Nadie que no tome apuntes ha recibido en verdad el estudio bíblico. Por eso hablamos del estudio bíblico y los estudiantes traemos Biblia, bolígrafos y también agenda para tomar apuntes. Pero vosotros estáis en la presencia del Señor y el Señor sabe si ustedes obedecen. Porque esto he mandado desde hace mucho tiempo. Traigan sus útiles para que entonces ustedes se presenten y den cumplimiento, porque escrito está, dice el Señor, y lo que tú no escribes, ¿cómo podrías practicar?
¿Cómo podrías grabar en la tabla de su corazón un estudio bíblico cuando entra y sale? Pero de ninguna manera, si dejamos por escrito, se borrará. Y entonces nosotros aprenderemos mucho más y será mucho más el fluir del aprendizaje cuando obedecemos lo que nos envía a hacer. Dios te bendice no por lo que tú hagas, no por cuánto camines corriendo, es por cuánto tú obedeces la palabra, obedece a los pastores, obedece lo que aquí enviamos a hacer. Y conoció a Adán, a su mujer. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esta es la pregunta que hoy debemos hacernos. ¿Por qué cae tan fácil el semblante de nosotros? ¿Por qué estamos en tanta condición más humana que espiritual? ¿No será que vosotros no estáis obedeciendo la palabra de Dios? ¿No será que estamos disfrazados de un tiempo de cristianismo, un tiempo que no se ha afirmado? Porque es por la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros en verdad no exigimos, porque no podemos fundamentar un fundamento del cual ya está fundamentado, que es la palabra de Dios, el fundamento de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él suscribió su palabra y hoy instruimos en el Espíritu la palabra de Dios. Y hay de aquellos Caínes, aquellos que no se han sometido a obedecer la palabra del Señor. Y entonces Caín presentó ofrenda, siendo el primogénito de la familia de Adán y Eva, presentó ofrenda porque él labraba la tierra. ¿Pero qué presentó? Trajo ofrenda al Señor de lo más seco, de lo que le sobraba, de lo que no tenía tal vez precio para él porque aún no estaba en el espíritu y ya tenía raíz mala porque era malo. Caín nació malo. Él venía verdaderamente en la posición de desobediencia. No quiso nunca obedecer al Señor, puesto que en su corazón no fluía el amor por el Señor para honrarlo con el mejor fruto de la tierra. Esto es una enseñanza viva. ¿Y qué nos enseña el Señor? ¿Raíz buena o raíz mala? Porque es necesario que hoy nos despertemos en el Espíritu del Señor y revisemos nuestra condición. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién honras tú? ¿A tus hijos? ¿Honras a tu esposa? Pero no honras a Dios. Pero no presentas tu mejor ofrenda al Señor. Tú presentas lo más seco y tal vez ni siquiera presentas. Ni seco, ni nada presentas. Pero esta es la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra que Jehová halló gracia en la ofrenda de Abel, porque Abel trajo de corderos el más bonito, el más gordo,
porque él sabía a quién estaba honrando. Para todos aquellos que han honrado con sus diezmos y sus ofrendas al Señor, como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que lo que Dios va a hacer en este 2025 en vuestra vida, que ustedes darán testimonio de lo real que Dios está aconteciendo en vuestras historias de un día a la vez. Pero no te quejes, no te lamentes cuando venga la sequedad, no te lamentes cuando venga la aflicción a causa de la desobediencia. Y es necesario que abramos el entendimiento y que nosotros obedezcamos a Dios y a su palabra. Tal vez no a nosotros. Ustedes honran a Dios con vuestros diezmos y ofrendas. Los diezmos es algo aparte de la ofrenda. Los diezmos es obediencia. La ofrenda es gratitud y honra a Dios. No nos podemos conformar solo con diezmar, sino que llegó el momento de decir, Señor, la ofrenda es más que los diezmos. Los diezmos es el cumplimiento de la palabra de Dios. La ofrenda es la honra de que tú amas a Dios, de que tú le quieres hacer una ofrenda por algo que tú estás necesitando que Dios haga en tu vida. Es necesario que vayamos a las Escrituras y que despertemos en el Espíritu lo que estamos viviendo. ¿Sabes? Por la ofrenda de Abel, aún después de muerto, había justicia en él. Porque Dios halló gracia en la ofrenda de Abel, pero no halló gracia en la de Caín. Pero ¿cuántos se revisten, cuántos se disfrazan hoy de Caín? Y están ahí, en la misma posición que este varón sembró su ofrenda. Pero nosotros, cuando somos despertados en el poder del Espíritu Santo, nosotros sabemos a quién honramos y a quién presentamos delante del Señor. Tal vez ustedes presentan la ofrenda en el alfolí de la iglesia cristiana, en el Apocalipsis. Pero cuando ustedes envían sus ofrendas, sus diezmos, nosotros santificamos en el altar de Jehová, Dios de Israel, y los ojos de Jehová están viendo las obras que tú has hecho, la ofrenda que tú presentaste. ¿A quién estás honrando? Estás obedeciendo la palabra, y por esta causa Dios te bendice. Dios no nos bendice por lo que nosotros decimos o dejamos de decir o dejamos de hacer. Dios bendice solamente porque tú des cumplimiento a su palabra y obedezca la palabra. Yo no sé cuántos están atados, porque es una atadura. Cuando nosotros aún nos falta el convencimiento del Espíritu Santo para que nosotros seamos libres de las ataduras y empecemos a caminar bajo el diseño de la palabra de Dios, esto es solo por el Espíritu. Esto es solo por la revelación y el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra que nosotros nos ensanchamos y decimos, Señor, no queremos estar en la posición de Caín. No soy Caín. Yo rompo hoy con todo este quebrantamiento. Toda atadura se rompa hoy en el nombre de Jesús y nosotros tomemos el ejemplo de Abel. Y nosotros honremos al único Dios que por gracia y favor hoy estamos vivos. Por gracia y favor tú tienes un trabajo. Por gracia y favor tus hijos están a salvo. Por gracia y favor tu familia está creciendo y caminando en el camino del Señor. Esto no es por tus obras. Esto no es por mérito tuyo. Esto es por gracia y favor de Dios. Porque tú le has honrado. Porque tú has despertado y has dicho, Señor, encontré la verdad. Y hoy hago el camino en la verdad de la palabra de Dios. Tal vez necesitemos entrar en ayuno,
Tal vez necesitemos, dice la palabra del Señor, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Y cuando estamos en desobediencia? Cuando nos sentimos atados y acondicionados a que no ofrendamos, no diezmamos solo porque los pastores roban, porque es que yo no tengo por qué hacerlo. Esto es una atadura y esto trae maldición, porque no obedecemos la palabra del Señor. Nosotros nos debemos desprender de los designios humanos y no poner nuestra confianza en el hombre, sino en Dios. Cuando tú sueltas tus diezmos, tus ofrendas, en verdad tú tienes que tener conciencia de que tú estás honrando a Dios, que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo conforme para el Señor, porque entonces ahí es donde viene la bendición. Pero cuando tú diezmas o tú ofrendas o no ofrendas, o tienes ataduras y estás todavía ahí en ese atasco, entonces tienes que orar más y ayunar para que Dios te dé la libertad por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Tienes que comer más de su palabra y tienes que permanecer más y romper con ese yugo, porque son yugos que nos atan, para que nosotros no obedezcamos la palabra del Señor, porque tú tienes salvación, no porque te congregas, no porque haces y vas y vienes. Tú tienes salvación solamente, salvación y bendición solamente por la obediencia a su palabra. Porque ¿por qué te convertiste al Señor? ¿Cómo estás hoy en la iglesia cristiana del Apocalipsis? Si no es por el único fundamento de la palabra de Dios, no por el fundamento del pastor Jacobo, no por el fundamento de la profeta Concepción. Tú estás ahora en la iglesia obedeciendo y caminando en Cristo por el fundamento del evangelio, que es su palabra. Y el Señor Jesucristo no vino para quebrantar la palabra del Antiguo Testamento. Él vino para repetir, para que se cumpla la ley y los profetas. Dice la palabra: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea, aparte que era un mezquino, aparte que no estaba obedeciendo y que traía maldad en su corazón, desobediencia, maldad en su corazón, entonces decayó su semblante. Y cuando decae nuestro semblante, somos punto blanco para Satanás. Y entonces dice el Señor: si bien hicieres, oye bien lo que dice el Señor, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si hubieses honrado a Dios de la manera que Él demanda en su palabra, no serás enaltecido, dice el Señor. Pero no hiciste lo correcto, decayó su semblante. Y mira lo que lo llevó, la maldad que había en su corazón. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado de Caín estaba a la puerta porque ya venía con la raíz de desobedecer la palabra de Dios. No distinguió a quien estaba honrando. Él creyó que estaba honrando a cualquiera, pero no. Cuando nosotros presentamos ofrenda y enviamos ofrenda al Señor, o los diezmos, las primicias, o pactamos con el Señor, nosotros sabemos que es Dios con nosotros. No pongas tu confianza y tu mirada en el hombre, para que no ocupemos la posición de Caín. Nosotros necesitamos soltar para que entonces en verdad recojamos. Cuando no soltamos, no recogemos. Y todo lo que recogemos, como tan cierto que vive Jehová, que dice su palabra, que el salario se va como en saco roto. Pero cuando nosotros honramos al que todo nos lo ha dado, entonces aún de lo que te pertenece, el Señor lo fructificará y lo multiplicará. Pero no solo eso, sino que hay paz por la obediencia de su palabra.
Cuando vencemos la palabra, en verdad viene la paz a nosotros. No hay manera más especial que nosotros honremos a Dios. Y dice la palabra, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ya había el pecado en él, estaba envuelto en la desobediencia, en el pecado. Había caído su semblante y también ya estaba maquinando lo peor. Porque esto es lo que nos lleva a la desobediencia. Es una puerta al deseo del pecado. Cuando tú y yo no vencemos la palabra del Señor, nosotros tenemos puertas abiertas. No nos podemos disfrazar de cristianos cuando en verdad su palabra no cumplimos y no hacemos y no vivimos obedientes a su palabra. Y no hay excusas porque Caín no pudo presentar excusas. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque ya había maldad en su corazón. Porque había desobedecido a Dios. Él no había discernido a quién él estaba honrando con su ofrenda. Él pensó que la ofrenda era algo despreciable. Él no le dio valor a la ofrenda, por lo cual él presentó las obras del fruto del campo. Abel fue un hombre sabio, un hombre santo, un hombre obediente, que Dios se agradó de su ofrenda. Y él percibió que la honra a Dios le traería multiplicación y bendición, gozo, paz, libertad, sanidad, todo. Porque él estaba honrando al dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que poseemos hoy. Él sabía a quién estaba honrando. Él sabía a quién le estaba presentando ofrenda. Yo no sé cuántos en este universo estén ajenos a saber que las ofrendas, los diezmos, las primicias, todo lo que tú siembres en el alfolí de la casa del Señor, tú estás honrando al único Dios, al Dios viviente, el Dios que te permite hoy estar conectado con la palabra y que no hay otro Dios fuera de él. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo el Señor, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fruto, ni su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, mira de dónde se desenfrenó la maldición, maldito serás. Y dice la palabra en Malaquías 3, porque todos vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado vuestros diezmos y ofrendas? Maldito será, dice el Señor ahí en Malaquías también. Y aquí también el Señor echó maldición sobre Caín. Pero no somos los pastores que queremos maldecir y queremos perseguir o queremos atormentar el espíritu que mora en nosotros, sino la palabra que nos confronta. No hay nada más que nos confronte a nosotros. Y nuestra actitud y nuestro comportamiento de desobediencia y de deshonra al Señor que la palabra de Dios. No hablo yo, vive la palabra en mi boca. Y si a algo le tengo temor es a deshonrar a Dios, a desobedecer su palabra y a vivir a mi antojo. No, esto no manda el Señor. Y dijo entonces el Señor a Caín, Jehová, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo. Oye bien lo que le dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado.
aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que te matare, que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. ¿Por qué hizo esto el Señor? El Señor deja vivir aún los impíos, aún los que desobedecen. Él los deja por errantes sobre la faz de la tierra. Y el Señor nos pone señal entre los Caínes y los Abeles. ¿Y cuál es la señal que pone sobre Caín? Para que no lo mate, pero ya tiene maldición sobre su vida. Ya el Señor lo maldijo y lo echó de su presencia y también de su tierra. Y tiene que andar errante. Pero aún el Señor guardaba misericordia por Caín, y que no lo matasen porque era varón creado por él, y necesitaba también mostrarle que él es un padre que como bendice, también maldice, y como ama, también castiga. Pero esto no nos han enseñado en la iglesia, y es por esto que no conocemos de dónde se desatan las maldiciones generacionales. Porque viene la maldición desde nuestros ancestros, que no diezman, no ofrendan, no honran al Señor. Y nosotros, hoy que conocemos la verdad, seguimos en maldición porque no rompemos esa maldición. Cuando tú diezmas y ofrendas, estás rompiendo toda maldición desde los antepasados en tu familia. Y va a llegar un tiempo de gran bendición, de crecimiento, de avivamiento, que tú dices: Dios mío, esto no lo hice yo, lo hizo el Señor a causa de la honra, a causa de la obediencia. Como cuando alguien vive en fornicación y no se ha casado. Muchos padres viven muchas veces sin matrimonio, y los hijos también van viviendo sin matrimonio. Así es que nosotros vivimos de generación en generación, y el uno no diezma, el otro tampoco, el otro deshonra, el otro desobedece. Pero llega uno que se congrega, que obedece, que ha entendido la palabra del Señor y dice: yo voy a romper la maldición de mi casa y voy a ofrendar y voy a diezmar, porque esto se va a romper. Esto es cuando llega la luz. ¿Y quién es la luz? Aquellos que obedecen mi palabra, dice el Señor. Pero los que viven en tinieblas, que todavía no han entendido, que todavía no han discernido la palabra del Señor en el Espíritu, no son luz. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enot, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enot. De ahí viene raíz de gente de desobediencia, porque él ya, no porque dio a luz y concibió y edificó una ciudad, la maldición fue cortada. No, esa maldición sigue generacional. Por eso muchas familias son malditas con la desobediencia de la fornicación. Entonces el padre, la madre fornican, los hijos fornican y siguen fornicando, hasta que llega uno y se levanta en el espíritu y dice: Señor, voy a ofrendar para que esa maldición de la fornicación se rompa en mi familia y todos mis hijos sean casados, todos mis hijos sean obedientes. Yo no sé si esto está pasando en tu casa, pero si esto sucede, clame a Jehová y ofrende al Señor. Y diga: Señor, mi ofrenda que yo presento no son los diezmos, esto es muy diferente. Mi ofrenda, Señor, quiero honrarte, Señor, con una ofrenda por causa de la maldición que hay de la fornicación en mi casa. Y yo rompo con toda maldición de fornicación en mi casa. Si yo les enseño la palabra, pero no les explico, les instruyo cómo se come y qué puede pasar cuando no vencemos la palabra, de nada sirve que yo dicte un estudio bíblico.
y que vosotros no seáis ministrados por el Espíritu del Señor. Que no haya esa tenacidad en el Espíritu Santo dentro de nosotros para decir, Señor, me voy a parar en la brecha, porque yo hasta hoy voy a vivir en maldición. Hay maldiciones de alcoholismo, de drogadicción, de contienda, de chisme, de murmuración. Y todo esto se rompe cuando nosotros ofrendamos en el Señor. Cuando nosotros decimos, Señor, esta ofrenda es para esto. Y dice la palabra que todo lo que damos nos será devuelto en multiplicación. Y no hay afrenta que se pueda levantar sin una ofrenda. Toda afrenta que estés haciendo y que esté en medio de nosotros se levanta por medio de una ofrenda. No por medio de diezmos, ni primicias, ni pactos, solo por medio de la ofrenda. Más adelante instruiré qué pasa, qué hace una ofrenda en la presencia del Señor. Para no salirnos más del contexto de este estudio bíblico. Pero es necesario saber qué es una primicia, qué son los diezmos, qué es la ofrenda y qué es un pacto. Porque esto es bíblico, está en las escrituras. Y dice la palabra, y a Enón le nació Irad. A Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Ubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí ya vamos en una generación. Pero no obstante, la maldición se quitó. No, toda esa gente estaba maldita. La maldición venía de generación en generación, pero la venida del Señor Jesucristo y habernos dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida, nosotros sí podemos romper maldiciones. Aquellos en aquel tiempo estaban malditos a causa de que Caín desenfrenó la ira de Jehová y Jehová lo maldijo y lo echó de su presencia. Y no obstante, porque el Señor seguía haciendo llover y salir el sol sobre él, ¿era del agrado del Señor? No. Para que no se conforme el mundo, decir, no, a mí también me va bien, yo estoy haciendo, todo lo podemos hacer y lo vemos bien hasta el momento que venga la aflicción. Y hasta el momento que no sea revelado por el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces a tu manera y no a la manera de la palabra de Dios? Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín. Lamed, en verdad 70 veces lo será. Si Dios dijo que el que matara a Caín sería vengado 7 veces, ¿cuánto más Lamed? 70 veces. Y nosotros hoy tenemos que despertar en el Espíritu del Señor. No podemos seguir en el adormecimiento del mundo. No podemos seguir ajenos a obedecer la palabra del Señor. No podemos decir que amamos a Dios cuando su palabra no obedecemos, pero no hay manera de conectar. Tú no puedes decir yo amo a Dios cuando su palabra no hace
cuando no permanece en la obediencia a su palabra. Tú no estás en la obediencia a nosotros, los pastores, aunque nos deben obediencia. Sí, somos la autoridad de la iglesia, pero en verdad nosotros, tú y yo hemos sido llamados para obedecer la palabra de Dios. Y si obedecemos la palabra de Dios, debemos también obedecer a nuestros pastores, porque la palabra del Señor dice, sujétense a vuestros pastores que cuidan de vosotros. Entonces, creo que hoy es un tiempo de nuevos tiempos para ir a obedecer la palabra del Señor. ¿Sabes cuántos cristianos dicen ser cristianos y no obedecen la palabra? Y afirman una y mil veces que lo están haciendo bien. Cuando la palabra los confronta, ¿qué hacen? Se niegan al fundamento de la palabra de Dios y dicen, esto es una mentira, esto es solo escrito que está ahí, pero no, yo creo que esto es así como yo lo estoy haciendo. No. En verdad dice la palabra en el libro de Apocalipsis que en nuestra parte será quitado el libro de la vida. Hay de aquellos que pongan una tilde o le quiten al fundamento, al único fundamento que es la palabra de Dios. Y si tú lees las escrituras y tú no estás obedeciendo las escrituras, cristiano eres, pero simpatizante, no un cristiano conforme a la palabra de Dios. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mira la diferencia. Adán conoció de nuevo a Eva y nació Set. Y a Set empezó a nacer una descendencia, y estos hombres de la descendencia de Abel empezaron a invocar el nombre de Jehová. Pero cuando oímos de la descendencia de Caín esto, no, eran malditos, era raíz echada fuera de la tierra de Jehová. Jehová no permitió que lo mataran solo porque tenían que fructificar la tierra, pero era maldito ya por causa de la ofrenda mezquina y seca que había presentado. Y muchos de nosotros decimos, Señor, yo amo a Jehová, yo hago lo que dice el Señor, pero lo que dice la palabra no lo hacemos. Entonces no es lo que nosotros estamos diciendo. Es fácil hablar, pero es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Tú no necesitas nada más, sino que obedezcas la palabra de Dios. Si permaneces en mí, dijo el Señor Jesucristo, y permanecen vosotros en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si no permanecen en Cristo y tampoco su palabra la quieren hacer, pues no son discípulos del Señor Jesucristo, porque nosotros nos hemos convertido en discípulos del Señor cuando permanecemos en Cristo y obedientes a la palabra. Nada más. Si tú no estás en la obediencia a la palabra, no te engañes. Clame a Jehová, ayude y rompa todo acuerdo de desobediencia a la palabra de Dios. No hagas ascúas sobre su cabeza diciendo, no, yo estoy en esta posición y es que yo no puedo, y es que yo sí puedo, y es que mañana lo voy a hacer. No, cuando tenemos amor propio por el Señor, nosotros en verdad caminamos alineados a su palabra. Y no se vayan a enojar, porque no soy yo, esto habla el Señor. Y es necesario que despertemos de la desobediencia de la cual estamos habituados en otros tiempos. Y que vinimos a conocer a Cristo Jesús y permanecemos en Cristo, pero seguimos en desobediencia a su palabra. No mata el Señor. Y esto no es solo para nosotros, esto es principalmente para nosotros como pastores y profetas,
miembros de la iglesia de Cristo Jesús, pero nosotros damos testimonio a vosotros, porque nosotros les hemos hablado la verdad. No hemos venido para protagonizar ni hacer riquezas en esta tierra. Hemos venido para obedecer la palabra de Dios. Hemos venido para decirle, Señor, heme aquí. Ayúdame a romper estos yugos que atan mi vida. Los descendientes de Adán. Primera de Crónicas. También está ahí en Primera de Crónicas. 1 del 1 al 14. Para que si lo pueden tomar aquí en el capítulo 5. Y también está en el libro de Primera de Crónicas 1 del capítulo 1 versículo 1 al 4. Este es el libro de las generaciones. Oye bien, este es el libro de las generaciones. Hay generación maldita y generación de bendición. Es por esto que la faz de la tierra, no todos aquellos que dicen ser hijos de Dios son. No. ¿De qué raíz vienen? ¿De qué descendencia? Es por esto que ustedes y yo necesitamos entender y recibir la revelación, porque tenemos que romper las maldiciones que hay en nuestra familia. Tenemos que salir en limpio y en victoria y salir de esos yugos, de esas ataduras. Hay padres de familia que fuman cigarrillo o cualquier otra adicción y todos los hijos hacen lo mismo. Son maldiciones. Hay mujeres, madres, que son adúlteras, que se casan y viven en adulterio en sus casas. Las hijas también van a ser adúlteras, que es una maldición que se va generacionalmente. Y hay que romper con estos yugos y ataduras. ¿Y qué hacemos para romper con los yugos y las ataduras? Presentar ofrenda a Jehová Dios de Israel. Solo la ofrenda levanta la afrenta que está en nuestra vida. La ofrenda levanta la afrenta. No hay nada más que levante la afrenta en tu vida, sino la ofrenda. Y dice la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Oye bien. El día que hizo Jehová al hombre, varón y hembra los creó. Yo no creo que Dios haya creado un género de personas que no quieran obedecer a Dios. Porque si nosotros somos semejantes a Dios, ¿cómo podemos testificar que lo somos? Por obedecer su palabra. Nada más. Si tú vas a las escrituras y hay algo de lo que está escrito que tú no estás obedeciendo, sométate a obedecer a Dios. Porque si tú no obedeces su palabra, hay una puerta abierta. Si algo de lo que el Señor afrenta por medio de la palabra, que el Señor nos advierte por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es una advertencia, en verdad, para que vivamos correctamente como hijos de Dios. Este es el manual de la instrucción diaria, del diario vivir. Pero si tú lees la palabra y tú crees que solamente leyendo la palabra se va a santificar solo en tu vida, cuando tú sabes conscientemente que vives en fornicación o tienes algo que tú no estás obedeciendo de la palabra que has leído, entonces tienes que hacer algo. Tienes que clamar, tienes que ofrendar, tienes que ayunar. Yo no sé cómo el Espíritu Santo les guíe. Pero nosotros no podemos leer la palabra y seguir viviendo una vida como si no conociéramos de la palabra de Dios. Y dice la palabra, Dios los hizo varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen.
Dios engendró a Adán conforme a imagen y semejanza. Y dice las escrituras que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza. O sea, Adán creó, engendró a Caín, pero Caín ya venía maldito en verdad. Gente que nace para perdición. Alguna vez, entre tanto que he estudiado, encontré una palabra que dice que muchos han nacido para perdición. Aquellos que les he predicado el Evangelio y que se despiertan en el Espíritu Santo y dicen, yo tomo este camino, pueden ser salvos. Entonces dice la palabra: 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Como el Señor creó a Adán y a Eva en semejanza, y se repite la historia. O sea, tú en este tiempo, tú creas a tus hijos y a tus hijas a imagen y a semejanza tuya. Si esto no está pasando en tus hijos y en tus hijas, tienes que ofrendar y romper con las maldiciones. Porque vienen desde los ancestros lineales, desde nuestros antepasados, un acondicionamiento de desobediencia, la cosa más tremenda. Y seguimos sirviendo al Señor por años y seguimos desobedientes. Si no obedecemos la palabra de Dios, en verdad, cristianos, hijos de Dios, claro. Por gracia somos salvos, pero también debemos despertarnos en el Espíritu y obedecer la palabra del Señor. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Y llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Nos damos cuenta que de generación en generación, antes ellos vivían 800, 900 años, y día a día encontré en las escrituras donde dice que el más robusto hoy son 85 y 90. El más robusto quiere decir el que más vive. Hay algunos que llegan a 90, 100 años, gloria a Dios. Pero esto es lo que el promedio de las escrituras hoy por hoy, cómo los tiempos han cambiado y cómo la gente no quiere mudarse. Así como cambian los tiempos, también nosotros debemos cambiar para honrar y glorificar a Dios. Tenemos que sumar, no restar, a la palabra de Dios. Nosotros en verdad tenemos que obedecer sin que venga el látigo y la consecuencia de nuestra vida. Nosotros en verdad tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Pues las escrituras dicen, sujetaos a mí. ¿A quién te sujetas hoy? Te sujetas a ti mismo. Te sujetas a tu apariencia, a tu parecer. Porque si no obedeces la palabra de Dios, no te sujetas a Dios. ¿Fuerte la profeta? Sí, sí. La palabra es fuerte. Porque esta palabra también es para mí, para mi casa, para mi familia, para toda mi generación. Y vivió Enos 90 años. Ahí vienen ya menos años. Y engendró a Caín, a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán. Ahí viene la generación. Ahí viene una generación. El uno muere, el otro engendra, vive, hace todo lo que Dios nos
permite hacer. Pronto, esta es nuestra situación también, que moriremos y nuestros hijos seguirán engendrando, pero hay de aquello que dejemos ahí, lo que engendremos, porque no habla solamente de engendrar hijos, se engendró el pecado es de generación en generación, las maldiciones fluyen, hasta que tú tomas, o cualquiera que se levante en el Espíritu del Señor y le sea revelada la palabra de Dios y diga, hasta aquí fornicó mi familia. Uno que se levante y diga, Señor, presento mi ofrenda porque se rompa toda maldición de fornicación, porque se rompa toda maldición de deudas, que se rompa toda maldición de desobediencia, de chisme. Yo no sé cuál es tu aflicción y tu desobediencia. Vivió Matalael 65 años y engendró, ya venían engendrando con menos años, a Jaed, y vivió Malatel, después que engendró a Jared 830 años, engendró hijas e hijas, y fueron todos los días de Malalet 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enot. Y vivió Jared después que engendró a Enot 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enot 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enot con Dios, oye bien, caminó Enot, que es de la generación de Abel, con Dios, que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enot 365 años. Caminó pues Enot con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tanto era su relación de Enot con Dios que no vio la muerte. Él no murió, él desapareció. El Señor lo llevó, como llevó al profeta Elías. Muchos de los antepasados no vieron la muerte porque el Señor los llevó sin ver la muerte a causa de caminar con Dios. Yo no creo que no, siendo un hombre que caminó con Dios, no presentara ofrenda y no obedeciera cualquiera de mis palabras, dice el Señor. Y yo no sé cuántas palabras tú obedeces, las que te convienen o las que le conviene a Dios para que bendecirte por causa de tu obediencia. Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días que Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamed 182 años, engendró un hijo y llamó a su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamel después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamel 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Can y a Jafet. Gloria a Dios. Hoy damos gracias a Dios y cerramos dándole gracias por todo, porque el Señor, a través de su palabra, nos sacude el alma y nos confronta nuestra manera de vivir. Y yo os bendigo en el nombre de Jesús con la unción de obedecer la palabra de Dios. Que Dios os bendiga conforme a la honra que vosotros presentéis delante del Señor. Que Dios extienda su compasión y misericordia para que nosotros nos promovamos en la obediencia de su palabra.
y que vivamos como hijos de Dios un día a la vez. Bendiciones.